Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Ya tenemos aquí bastante quórum, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra sesión, en este caso sobre nómina electrónica, con nuestros invitados Dispapeles. Ellos son uno de los proveedores que nos van a facilitar la información, entonces yo les voy aquí a pasar ya la información, o en ese caso, para que Kira Cubillos nos pueda ya comenzar a contar un poco también sobre ello y le pueda dar paso directamente a nuestro proveedor. Entonces, Kira, te doy la palabra. Gracias, Sandrita. Muy buenos días para todos nuestros asistentes, nuestros clientes aportantes y nuestros futuros clientes. Hoy queremos darle la bienvenida a este espacio en donde les vamos a actualizar toda la normatividad respecto a nómina electrónica. Nos acompaña el día de hoy Henry Barco. Él es contralor de Dispapeles y va a ser nuestro ponente en esta mañana para aprovechar pues todo su conocimiento. Dispapeles es un nuevo aliado de ACH Colombia y el producto Soy para poder brindarles a ustedes y facilitarles toda la información respecto a la implementación de esta nueva normativa de la DIAN y disponer pues el servicio de ellos también para poder generar esta implementación. Muchas gracias, Henry, por acompañarnos en la mañana de hoy. Ya te voy a dar paso para que puedas hacer la introducción y previo a iniciar con toda la información entonces de nómina electrónica que nos atañe hoy, que es el tema de interés de la mayoría de nuestras empresas, vamos a ver un video en donde les queremos compartir nuestro propósito de ACH Colombia y de nuestro producto Soy. Muchas gracias. Adelante, Ernesto, por favor, ayúdame con el video. ¿Me ayudas, por favor, con los permisos? En 1997 tuvimos un sueño ambicioso, cambiar la vida de los colombianos, permitiéndoles hacer transferencias interbancarias, devolviéndoles el tiempo que ya no era de ellos. En el 2005 fuimos nosotros los que cambiamos, creamos el botón de pagos de PSE que le dio la posibilidad a los colombianos de comprar en línea sin usar efectivo. Nos adaptamos al mundo digital, pero los colombianos necesitaban más. Y por eso, en el 2006, sistematizamos los procesos para garantizar el pago de la seguridad social y ver así a los aportantes independientes más tranquilos. Pero no nos quedamos ahí. Y en el 2019 hicimos posible enviar y recibir plata en instantes y solo con el número del centro. Y enviar plata entre entidades financieras y en tiempo real. Por eso, hoy el reto es mucho más grande. Pero sé que estamos listos para avanzar, porque en un mundo que ya parece estar en el futuro y en el que han nacido 23 generaciones con nosotros, tenemos que seguir sorprendiendo, innovando, cambiando y construyendo un camino para lograr nuestro propósito. El propósito de ACH Colombia es ser la primera opción de pagos del país. Bueno, muchas gracias. A continuación, entonces, de nuestro propósito, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a Henry. Henry, entonces, te dejo con todo nuestro público para que puedas compartirle toda esta información hoy de nómina electrónica. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Nuestro panel va a estar habilitado para que ustedes puedan generar todas las preguntas a través del chat. Y una vez finalicemos el espacio, pues trataremos en la medida de lo posible de dar respuesta a todas estas inquietudes a través del mismo canal. Si no se logran resolver por términos de tiempo, posteriormente vamos a publicar pues toda esta información en nuestra plataforma para que puedan disponer de ella. Adelante, Henry. Bueno, muy buenos días para toda la audiencia. Kira, muchas gracias a ti y a todo el equipo de ACH por invitar a Dispapeles a compartir esta experiencia y estos conocimientos que hemos venido
trabajando de la mano con la DIAN al ser un proveedor tecnológico autorizado y que está participando con los diferentes pilotos que la DIAN ha venido implementando en Colombia con esta transformación digital que tiene la DIAN respecto a todos sus documentos fiscales. Yo quisiera, antes de entrar en materia con la nómina electrónica, compartirles una experiencia y unas recomendaciones de cara al manejo del back office en las compañías, de estas áreas de soporte, que son las que finalmente tienen la responsabilidad ante un ente fiscal como es la DIAN. Si bien es cierto, estas responsabilidades o obligaciones técnicas o electrónicas que la DIAN ha implementado en Colombia han sido de cara al core de las empresas, como es la facturación, no se puede dejar de lado la responsabilidad y la importancia que tienen las áreas de soporte en esta responsabilidad. Permítame, voy a compartirles entonces mi presentación, decirles que Dispapel es un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN desde el 2017 y hemos venido trabajando de la mano con ACH y el grupo de ACH para llevarles a ustedes la mejor información y estén preparados para cumplir esta obligatoriedad. Como les decía, mi recomendación o un valor agregado que queremos dar desde nosotros como empresa del sector real, porque Dispapel es una empresa que nació en el sector real comercializadora y pues dentro de sus unidades estratégicas de negocio ahora tiene la unidad de colaboración electrónica que se dedica a todos estos productos de cara a la DIAN. Queremos compartir con ustedes lo siguiente. Miren, normalmente cuando la DIAN empezó a emitir estas obligaciones de tipo tecnológico, empezó con la facturación electrónica. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo la DIAN dentro del estatuto tributario y en las diferentes reformas tributarias año tras año siempre ha venido involucrando dentro de su estatuto tributario la responsabilidad y la obligatoriedad que las empresas en adelante van a tener en relación con la factura electrónica. Entonces, cuando arrancamos con la factura electrónica, todas las empresas se alistaron a dar cumplimiento a esto, pero lo hicieron de una manera como más bien preventiva, pero no organizativa, transversal a la organización. Me explico. Cuando quisieron implementar la factura electrónica, empezaron con las áreas de TI, que es la de tecnología o sistemas de información en las compañías, y las áreas de facturación. Obvio, así fue como la DIAN empezó a exigirlo y por supuesto que estas áreas en las compañías eran las responsables de tener este cumplimiento. Sin embargo, cuando uno empieza a observar cómo la DIAN fue sacando más resoluciones, ahora tenemos la nómina electrónica o el documento de soporte de pago de nómina electrónica y también, entonces uno dice, pero un momentico, es que la nómina electrónica no tiene que ver con los ingresos de la empresa. Cuando entendimos que la factura electrónica se inició con el fin de hacer un control fiscal y una evasión del IVA. Ahora, ¿por qué meten la nómina electrónica? Pues bien, la DIAN lo que está buscando es un control fiscal en todos los campos, es decir, en el campo de ingresos, grabados, no grabados, exentos, excluidos, y allí tendrá la facturación electrónica, los documentos equivalentes y la facturación de contingencia. Sin embargo, la DIAN no se queda allí. La DIAN lo que quiere es construir una especie de PIG fiscal a futuro y poco a poco lo va logrando ya con la masificación de la factura electrónica y ahora con la entrada de estos otros documentos como el documento de soporte de nómina electrónica, el documento de soporte en adquisición de bienes y servicios a personas no obligadas a emitir factura electrónica y también pues vienen detrás de esto el documento de declaración de importación y el documento de exportación de productos electrónicos, etcétera. ¿Qué está haciendo la DIAN? Mire, la DIAN lo que está haciendo es desmaterializar todos los documentos fiscales. ¿Para qué? Para tener un control más en línea, más en tiempo real y para estar continuamente verificando algunas inconsistencias y irregularidades que la DIAN pueda ver dentro de las operaciones que los contribuyentes en Colombia venimos realizando, ya sea de cara a la facturación, obteniendo ingresos, o de cara a la deducción de costos y gastos cuando pagamos un bien o servicio que tiene sentido para el funcionamiento de nuestras compañías. Nuestra recomendación, ¿cuál es? Que esta responsabilidad de implementar factura electrónica o nómina electrónica no sea solamente de las áreas de tecnología e información en las compañías, que no sea solamente del área de facturación, lo de factura, o que no sea solamente del área de nómina, lo
lo que le corresponde al documento de soporte de nómina. ¿Por qué? Porque es que estas áreas, o en la mayoría de empresas, tenemos ERPs o módulos independientes donde nosotros transamos o registramos nuestras transacciones en cada uno de estos roles. Sin embargo, la información financiera sale desde la contabilidad, y la contabilidad es base fundamental para las declaraciones tributarias en el área de impuestos. Es decir, nosotros deberíamos de tener, así tengamos sistemas de información independientes, la nómina la podemos hacer con un sistema de nómina aparte del sistema de facturación, o tenemos un sistema de payroll que pagamos a un tercero o un outsourcing de nómina. La facturación electrónica la tenemos con un módulo independiente del de contabilidad, etcétera. No importa ustedes cómo tengan sus sistemas de información, la fuente de información que le van a entregar a la DIAN debe estar supervisada, alineada y controlada y conciliada entre los dos elementos fundamentales que es la contabilidad y el área de impuestos. ¿Para qué? Para que cuando la DIAN vaya a hacer una revisión, que de seguro la va a hacer en línea y a futuro la va a cruzar con las declaraciones de renta una vez cumplido el año, y la va a cruzar también con la información exógena o de medios magnéticos que las compañías están presentando finalizando el año. Entonces la DIAN ya va a tener toda esa información lista y la va a cruzar. Mientras que si nosotros no estamos haciendo eso mismo que está haciendo la DIAN, que es conciliar, que es revisarlas, entonces vamos a incurrir en algunos tipos de errores, sanciones que nos pueden costar a la compañía por presentar información no correcta. Entonces, la invitación a todos ustedes, sé que aquí hay una gran audiencia del área de nómina, gestión humana y el área financiera, también del área de TI, es que alguien lidere en estas empresas esta responsabilidad que tienen los contribuyentes frente a la DIAN. No es un sistema de factura electrónica el que va a responder, no es un documento de soporte de pago de nómina electrónica que va a responder, etcétera. Va a ser la compañía la que va a responder transversalmente ante la DIAN de toda la información que se esté transmitiendo de una u otra forma, como lo piden los anexos técnicos en cada una de las resoluciones. Ese es un contexto que quería compartir con ustedes y que nos ha hecho mucho sentido en nuestra organización para tener esto controlado. Es más, miren, la DIAN hoy en día viene ya requiriendo a las empresas, cuando está haciendo una supervisión de un saldo a favor o de una declaración de renta, la DIAN les está diciendo a las compañías, bueno, hágame el favor y me presenta a mí de estos costos y gastos que usted está deduciendo, cuáles proveedores y acreedores le presentaron factura electrónica y cuáles no. ¿Por qué? Porque la DIAN ya va a empezar a controlar eso. Recordemos que en la resolución 042 del año pasado de la DIAN también dice que que para deducir costos y gastos en las compañías solo se va a aceptar, en el año 2020 se aceptaba el 30% de esos costos y gastos sin factura electrónica. En el 2021 van a aceptar el 20% de esos costos que no sean factura electrónica, y en el 2022 el 10%. Es decir, la DIAN va cerrando la brecha a todos los contribuyentes diciéndoles, mire, a futuro usted me tiene que demostrar todos sus costos y gastos en su declaración de renta deben estar con factura electrónica. Y por supuesto vienen los demás documentos, entre estos el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, la DIAN ya se está preparando y nosotros no podemos hacer ajenos a esa preparación de la DIAN. Nosotros debemos prepararnos al mismo tiempo con la DIAN. La DIAN lo que está construyendo en sí es un ecosistema de documentos fiscales electrónicos. Miren, nosotros lo hemos construido paralelamente a lo que la DIAN ha implementado o está implementando en Colombia. Dispapeles, a través de su plataforma FACE, ha construido un ecosistema de productos de cara al cumplimiento de los contribuyentes ante la DIAN. Este lo voy a mostrar es porque la DIAN así lo presentó en una reunión que tuvimos con el director de la DIAN, Junco, el señor Junco. Explicaba que lo que busca la DIAN precisamente es eso, un ecosistema de estos productos. Son estos, miren, está la factura electrónica como producto estrella que la DIAN ya masificó, y hoy por hoy hay más de 360.000 empresas facturando electrónicamente. Es decir, esto ya es una realidad, ya la DIAN no va a dar vuelta atrás con respecto a la masificación de todos los documentos electrónicos. Aquí enseguida nosotros tenemos un flujo de trabajo de recepción de factura electrónica, pero lo tenemos como producto interno. ¿Por qué? Porque todas las compañías obligadas a emitir factura electrónica también están obligadas a recibir la factura electrónica. La obligan a recibir, no las obligan a tener un módulo, obvio, pero sí es muy conveniente que las compañías estén preparadas, automatizando sus procesos de recepción de factura electrónica para validarlas y para que
se crea un flujo de trabajo electrónico de tal manera que ustedes no tengan que imprimir esas representaciones gráficas que les hacen llegar sus proveedores, porque el XML se va a la DIAN, se lo envían a ustedes, pero el XML no es un documento soporte o funcional que puedan interpretar los funcionarios de contabilidad o de las áreas financieras. Ellos necesitan algo traducido, una representación gráfica de lo que es el XML. Muchas empresas las están imprimiendo y las están pasando a sus áreas de contabilidad para todo el proceso, vistos buenos, revisiones, contabilización, pago, etcétera. Pues eso no debería suceder, pues porque las compañías les están trasladando esos costos administrativos, por decirlo así. Entonces, el flujo de trabajo hace mucho sentido. Pero vámonos al producto nómina electrónica, que la DIAN también lo tiene dentro de su ecosistema. La nómina electrónica, la DIAN lo que va a pretender es revisar mes a mes todos los pagos o abonos en cuenta que han hecho los empleadores a sus empleados, obviamente teniendo en cuenta los devengos y las deducciones, para ir controlando, primero, que esos costos y gastos sean reales, que son los que están disminuyendo la base imponible del impuesto a la renta. Y segundo, que seguramente en un cruce de información entre entidades gubernamentales como la UGPP, pues se van a tener controles de los correctos pagos de la seguridad social. Tenemos otro elemento que la DIAN ha colocado en circulación, que es el factoring electrónico. Ha surtido una figura que es el Radian. El Radian está sustentado también con el decreto 1154 del Ministerio de Industria y Comercio, donde avala la factura electrónica como título valor. Para que la factura electrónica sea considerada título valor, deberá entonces cumplir unos requisitos que el 1154 también registra dentro de su contexto. Entre eso está la aceptación, el acuse, el recibo del producto de bien o servicio, o la reclamación, etcétera. Y luego, para poder negociar esa factura, para hacer un proceso de factoring, pues tendrá que hacer unos registros de diferentes eventos en el Radian. Y otro documento que la DIAN también tiene dentro de su ecosistema es el documento soporte en adquisición de bienes y servicios a empresas o personas naturales no obligadas a emitir factura. Nosotros lo hemos resumido como el documento soporte contable, que es un documento que venían haciendo las empresas en sus áreas de contabilidad cuando una persona que no está obligada a emitir factura le trae una cuenta de cobro, y recuerden que las cuentas de cobro aquí en Colombia no están permitidas, no están avaladas para sustentar gastos. Entonces estas empresas debían gestionar un documentico que le llamaban documento equivalente en un Excel, hacerlo y hacer firmar a la persona que le está vendiendo el bien o servicio. Este producto también ya es una realidad, y todos estos que les acabo de nombrar están sustentados bajo las resoluciones 012 del 11 de febrero del 2021 para el caso del documento soporte en adquisición, la 013 para el caso del documento soporte de nómina electrónica y la 015 para el caso de los registros de eventos en el Radian. Entonces, esto era un contexto general, me disculpan, pero lo creí muy conveniente, pues dado que ustedes como interlocutores de sus compañías que están presentes en esta conferencia pueden llevar un valor agregado hacia sus áreas financieras, para que tengan mucho cuidado de la forma como están implementando estos productos que la DIAN está obligando a los contribuyentes en Colombia a implementar con las diferentes resoluciones que ya acabamos de comentar. Vamos a hablar de lo que es la nómina electrónica. En resumen, todo el mundo habla de nómina electrónica, pero el nombre correcto es documento soporte de pago de nómina electrónica. Ya lo vamos a ver por qué es un documento soporte de pago de nómina. Primero que todo, hacer referencia al marco normativo que soporta este producto. Anteriormente, pues ya venimos hablando que en la reforma tributaria, la ley 1819, como la 1210 de crecimiento económico, así como la resolución 042 del año pasado, la DIAN ya venía haciendo énfasis en que no solamente se iba a implementar en Colombia la factura electrónica, sino también todas las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Cuando dice compra, se está refiriendo a aquellos documentos que nos soportan cuando compramos esos bienes y servicios, como es el documento de importación electrónico, va a ser el documento de soporte en adquisición, y por supuesto también es aplicable a otras operaciones como los pagos de nómina que acabamos de comentar anteriormente. Entonces, todo esto está amparado bajo el parágrafo 6 del artículo 616 del Estatuto Tributario. Es decir, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la nómina electrónica con la factura electrónica? Tiene que ver mucho. Ambos son documentos que están soportando. Uno está soportando ingresos grabados en centros excluidos con una base imponible del IVA, y el otro está soportando unos costos y gastos que me disminuyen mi base
impositiva de impuesto de renta por ser una deducción. Entonces, ese marco normativo es clave tenerlo presente porque eso no es de ahora, eso viene hace mucho tiempo con las diferentes reformas tributarias. Con la resolución 013 de la DIAN, lo que se busca es reglamentar desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista técnico. Cada resolución que la hayan emitido viene adjunto a ella un anexo técnico que es lo que reglamenta los parámetros que se deben cumplir para la construcción del XML. Muchos de nosotros alcanzamos a leer la resolución 013 y nos dimos cuenta que allí también venía un cronograma de implementación o obligatoriedad de acuerdo a la cantidad de empleados que tenían las empresas. Esta resolución 013 fue reemplazada por la resolución 037 del 5 de mayo del 2021, del mes pasado, y esta resolución lo que hizo fue correr los plazos de implementación de esta obligatoriedad. Ya lo vamos a ver a continuación, pero en todo caso lo corrió hasta a partir del 1 de agosto. En resumen, a partir del 1 de agosto entrará en vigencia el documento de soporte en adquisición de bienes y servicios, o sea, el documento con soporte contable. Entra en vigencia los registros de eventos en el RADIAM, que es la resolución 015, y entra en vigencia el documento soporte de pago de nómina electrónica con la habilitación de las empresas obligadas, que es la que soporta la resolución 013. Bueno, vamos a ver qué es el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y aquí, más que definirlo, que como todo ya lo hemos visto y está explícito en la normatividad, que es un documento que va a soportar en los costos y deducciones del impuesto sobre la renta. Más que eso, que ya sabemos que eso lo que quiere decir es que es de carácter obligatorio para los empleadores, las empresas que contratan empleados. Este documento no es obligatorio para los empleados, hay que aclarar eso. Y lo segundo que hay que decir es que no es un reporte de nómina, no es una nómina, no es una liquidación de nómina, es el documentico soporte de pago a cada uno de los empleados. Esa es la definición correcta. A veces nos preguntan, ¿y qué pasa con la colilla de pago o el comprobante de nómina que nos están presentando, que nos están entregando en las compañías cada quincena que nos pagan? Ese no es reemplazable por este, no es excluyente. El que se está presentando hoy por hoy es un documento informativo de las compañías diciéndole a los empleados cuánto se ganó, cuánto le dedujeron y cuánto fue el neto que le pagaron. Ese sigue vigente, las compañías tendrán la obligatoriedad de seguir demostrando a sus empleados cuánto fue su pago con la periodicidad que liquiden su nómina. Ese sigue como está actualmente. Pero el documento de soporte de pago de nómina electrónica es el que se tiene que presentar ante la DIAN mes vencido y debe ser dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al hecho ocurrido de la nómina del mes anterior. Entonces, no es que yo presente dos documentos de soporte de pago de nómina porque yo pago la quincena, pago la nómina quincenal, una la primera y una la segunda, no. Yo lo que tengo que hacer es ese documentico de soporte del empleado Henry Barco, tomo todos los devengos del mes, tomo todas las deducciones del mes y el neto a pagar del mes que este señor estuvo contratado con esta compañía y es el que yo reporto ante la DIAN. Ese es el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Se hace uno por cada empleado que tenga contratado el empleador. Aparece un documento adicional que es el de la nota de ajuste al documento de soporte de pago de nómina electrónica. También vale la pena hacer la aclaración. Yo con esta nota de ajuste no voy a corregir mi liquidación de mi primera quincena ni de mi segunda quincena. Cuando yo estoy haciendo mis quincenas o mi nómina semanal o quincenal y yo cometo un error por exceso o por defecto en una liquidación de una hora extra o un pago que debe haber hecho y no lo hice en la primera quincena, pues las empresas normalmente lo hacen en la segunda quincena, quedan dentro del mes y corrigen su error. Eso sigue ocurriendo tal cual. En la nota de ajuste ocurre es cuando yo, empleador, ya terminé el mes anterior, estoy dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente y estoy generando mi documento de soporte de pago de nómina electrónica del mes anterior de los empleados, mi XML, lo generé, lo transmití a la DIAN dentro de los 10 primeros días hábiles, pero resulta que se me fue un error en ese documento de soporte de pago de nómina. Entonces, ese error sí lo debo corregir con la nota de ajuste a ese documento. Conclusión, la nota de ajuste aplica es para corregir errores al documento de soporte de pago de nómina electrónica que yo ya he presentado a la DIAN. ¿Quiénes están obligados?
Lo primero que hay que decir es que la obligación para los empleadores es generar y transmitir. Esa es la obligación del empleador, porque la de validar no le corresponde al empleador, le corresponde a la DIAN. La DIAN, más adelante vamos a ver el modelo funcional que presenta la DIAN, y es un modelo donde intervienen el actor que es el empleador, interviene un proveedor tecnológico cuando el empleador por sí solo no puede construir el XML, y interviene otro actor que es la DIAN, que es el que lo valida. Entonces, tener muy presente que la obligación de cara al empleador es generar y transmitirla. Bueno, ese documento de soporte de pago de nómina y notas de ajuste le corresponde por normatividad presentarlo a todas las empresas contribuyentes en Colombia que tengan una relación laboral contractual con empleados, ya sea desde un empleado en adelante, y que también necesitan o están obligados a declarar renta, por supuesto, porque este documento de soporte lo que hace es soportar la deducción de estos pagos de nómina dentro de su declaración de renta. Entonces, la pregunta que hacían en algunas ocasiones, ¿las empresas del Estado están obligadas? Claro que están obligadas, porque ellos tienen empleados contratados y porque ellos también declaran renta. Entonces, que las personas naturales que tengan empleados están obligadas, pues si la persona natural ejerce una profesión liberal de la cual genera ingresos y también tiene relación de costos y gastos con su empleado, uno o dos que tenga, pues también tendrá que presentarlo. Vamos a ver rápidamente el modelo técnico, un esquema técnico de cómo sería el proceso de elaboración o construcción del XML, el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Miren, todas las compañías tienen un software de nómina, ya sea propio, ya sea un in-house o un outsourcing de nómina, o que paguen un servicio de payroll, o que tengan un ERP. Entonces, en todo caso, ese software de nómina es donde está la data que se necesita para construir el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Y allí, ¿por qué? Allí es donde tienen el nivel de detalle de todos los devengos y todas las deducciones. Recordemos que en nómina pueden haber, dependiendo del sector en que se desenvuelva la empresa, pueden tener infinidad de conceptos de devengos, infinidad de conceptos de descuentos. Como también nosotros sabemos que en la nómina se manejan conceptos, pero en la contabilidad se manejan cuentas contables que están de acuerdo a un sistema de información financiera NIF que está regulado también en Colombia. Entonces, no necesariamente cuando yo tengo salario ordinario, salario integral, hora extra diurna, hora extra nocturna, recargo festivo, auxilio de alimentación, auxilio de estudio, etcétera, todos esos nivel de detalle de devengos no pasan uno a uno a la contabilidad. La contabilidad seguramente agrupa auxilios y pasa una cuenta de auxilios, salarios, pasa una cuenta de salarios. Entonces hay que tener muy en cuenta que la sumatoria de todos los devengos, de todos los conceptos de devengos, de todos mis empleados de un mes, debe ser igual a la interfaz que usted construyó con su contabilidad para contabilizar cada uno de esos gastos que están haciendo sentido para deducirlos dentro de la declaración de renta. Entonces es muy importante tener en cuenta que la data, el nivel de detalle de la data para construir el documento de soporte sale desde la nómina, no de la contabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros o cualquier proveedor tecnológico, pues para no ser tan influyente con nuestra herramienta, pues cualquier proveedor tecnológico que ustedes elijan van a tener una plataforma, la de nosotros se llama FATE, la cual va a estar integrada o conectada con su sistema de nómina para extraer esa información. Se pueden hacer de dos maneras. Una manera es que en sus áreas no tengan ustedes o en sus compañías no tengan un área de sistemas que les pueda desarrollar ese conector, pues Dispapeles lo puede hacer a través de sus ingenieros o su proveedor tecnológico lo puede hacer a través de sus ingenieros construyendo un conector. Eso es una manera indirecta. Y la manera directa es que ustedes en sus empresas puedan construir esa estructura para luego extraer vía web service esa información que llegará a la plataforma del proveedor tecnológico que construirá un XML, que es el documento de soporte de pago de nómina electrónica o en la nota de ajuste del documento cuando aplique, y que deberá construir uno a uno. Es decir, si una empresa tiene 100 empleados, tendrá que construir 100 documentos de soporte de pago de nómina electrónica. Esto se construye en XML, se transmite a la DIAN vía consumo web service también de la DIAN,
que los proveedores tecnológicos a su bien lo tienen, o la empresa que lo quiera desarrollar directamente también lo puede hacer. Esto no es una obligación estricta que tenga que ser un proveedor tecnológico, las empresas lo pueden hacer directamente, pero para efectos del ejemplo, en general lo comento metiendo en la mitad un proveedor tecnológico. La DIAN valida esa información y genera un documento electrónico de la validación, el cual devuelve al empleador para que sea conservado. Entonces, ese es el esquema como técnico. Vamos a ver el modelo funcional. Miren, está el empleador con N cantidad de empleados. Paga sus quincenas o sus semanas, como a bien lo considere la empresa, pagar su nómina normalmente. Pero finalizando el mes, la empresa, empleador, a través de un proveedor tecnológico, directamente ella, tendrá que transmitirle cada uno de esos documentos soporte de pago de nómina electrónica a la DIAN. Cada uno de esos es un XML. Cada documento de soporte de pago de nómina electrónica es un XML que se construye a través de un proveedor tecnológico, que se transmite a la DIAN a su vez a través de un attached document que corresponde a un contenedor con unas características técnicas específicas que la DIAN coloca para que ese documento vaya seguro hacia la DIAN. Una vez la DIAN reciba ese contenedor con todos los documentos, soportes de pago de nómina electrónica, los va a validar y va a hacer va a devolver otro XML, y ese XML también es un mensaje de validación que la DIAN lo llama Application Response, y ese documentico también debe llegar al empleador porque debe conservarlo porque fue validado por la DIAN. Entonces, tanto el XML del documento de soporte como el XML Application Response también viajará a través del contenedor, el attached document, y será conservado por el empleador. Aquí en estas partecitas donde ustedes ven el FACT-E, es donde interviene el proveedor tecnológico. En este caso, pues es nuestra plataforma de dispapeles, y por eso la hemos querido colocar allí para que sepan dónde viene a intervenir un proveedor tecnológico dentro del proceso de generación, transmisión y validación del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Bueno, ya habiendo entendido el marco normativo, habiendo entendido el esquema técnico y funcional, vamos a ver desde cuándo empieza a regir esta norma. El artículo 6 de la resolución 013 pues habla que hay un calendario de implementación, y este calendario de implementación pues fue ya corregido, o más bien ampliado, con la resolución 037 del 5 de mayo. ¿Qué hay que decir aquí? Que se establecen unos rangos de empleados y se colocan 4 grupos dentro de la reglamentación. El grupo 1 corresponde a empresas que tengan más de 250 empleados. El grupo 2 a empresas que tengan más de 101 hasta 250 empleados. El grupo 3, empresas que tengan entre 11 y 100 empleados. Y el grupo 4, a empresas que tengan entre 1 y 10 empleados. Si ustedes observan, aquí están hablando de cantidad de empleados, más no están hablando de ningún tipo de sector. Es decir, sea empresa del Estado, sea empresa mixta, sea empresa privada, sea empresa del sector solidario, todas las empresas que tengan empleados que estén obligadas a declarar renta como contribuyentes para deducir sus costos y gastos de nóminas, pues tendrán que estar dentro de estos grupos, dependiendo de la cantidad de empleados que tengan. Así las cosas, la DIAN ha colocado unas fechas para esos grupos. La primera fecha que hay que tener en cuenta, y ojalá ese sea el punto objetivo que ustedes no pueden perder de vista, es 1 de agosto. Independientemente de la obligatoriedad que ustedes tengan a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ahorita las detallamos por grupos, no pierdan de vista 1 de agosto. ¿Por qué? La DIAN va a poner a disposición de todos los contribuyentes a partir del 1 de agosto un ambiente productivo de habilitación. Entonces, si la DIAN dice que desde el 1 de agosto en adelante, valga la aclaración, no es el 1 de agosto el día en que se tienen que habilitar, es desde el 1 de agosto en adelante. La habilitación en el servicio informático de la DIAN, el CIE, es clave y muy importante. Todas las empresas deberán allí primero inscribirse dentro del mismo plataforma de la DIAN, donde está factura electrónica. Van a ver unos iconos, una ventana donde va a aparecer nómina electrónica. Vamos a picar allí y ahí vamos a registrar las compañías empleadoras como empresas listas para habilitarse para el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Allí tendrán que pasar un set de pruebas, como también se hizo en factura electrónica. Pues ahí el proveedor tecnológico los llevará de la mano y los acompañará, porque esto es nuevo para muchas empresas. Entonces, clave a esa habilitación.
¿Qué hay que tener en cuenta? Que una vez usted esté habilitado, usted, si se habilita y lo manda y ya le dice la DIAN está habilitado, inmediatamente al mes siguiente tendrá usted que presentar el documento de soporte de pago de nómina electrónica, independientemente de estas fechas que aparecen allí. Me explico. Las empresas que tienen más de 250 empleados son las primeras que van a entrar. Dice que a partir del 1 de septiembre deberá generar y transmitir el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Pero aquí voy a hacer una aclaración. La obligatoriedad empieza el 1 de septiembre. Eso significa que la nómina del 1 al 30 de septiembre que sea liquidada deberá ser transmitida entre el 1 y el 10 de octubre del 2021. Es decir, las empresas, las primeras empresas que deberán transmitir a la DIAN su documento de soporte de pago de nómina electrónica va a ser en octubre, porque el corte es para la nómina de septiembre. Entonces quiero que quede claro eso, no es el 1 de septiembre que usted tendrá que transmitirlo, no, es en octubre, los 10 días hábiles siguientes una vez cierre septiembre. Y así sucesivamente para el grupo de 101 a 250 empresas que les arranca el 1 de octubre, pues les toca en noviembre, las del 11 a 100 empleados que les toca la obligatoriedad del 1 de noviembre, sí, tendrán que transmitirla los primeros 10 días de diciembre, y así también para el grupo 4 que le toca el 1 de diciembre del 2021 su obligatoriedad, pues tendrá que presentarlas en enero del 2022. ¿Por qué? Porque se presenta dentro de los 10 primeros días siguientes al mes anterior de manera acumulada. Les quiero que quede claro eso de acuerdo a esas fechas, pero sí vale la pena hacer una recomendación. Si usted es una empresa muy enérgica que quiere ya estar y que está haciendo pruebas con su proveedor tecnológico y la DIAN abre el ambiente productivo el 1 de agosto, usted hace las pruebas, el set de pruebas y sale habilitado el 1 de agosto, siendo una empresa que está entre 11 y 100 empleados, por ejemplo, y usted el 1 de agosto lo habilitaron, mi querida empresa, obligatoriamente le toca empezar a emitir el documento de soporte a partir de septiembre. Porque así lo dice la resolución 037. Si usted está obligado a partir del 1 de noviembre, pues trate de no habilitarse en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, porque si no, una vez esté habilitado, la DIAN automáticamente va a coger su NIT y lo va a meter dentro del ambiente productivo como obligado a presentarla. Quiero que claro eso, porque eso lo discutimos ya con la DIAN y así fue como nos lo explicaron. Señor Henry. Sí. Una pregunta que nos está haciendo aquí una persona, una de nuestras asistentes, la señora Luz Estela Biancha. Se la voy a leer para que nos puedas ayudar ahí con la respuesta. Nos Claro. dicen, para una entidad universitaria autónoma con personería jurídica, tiene también régimen especial vinculado al Ministerio de Educación Nacional, espérame que está un poquito extensa, de autonomía académica, administrativa, financiera, y que está prevista en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia. Espérame. Le corresponde la implementación y a partir de qué fecha esta se daría. Bueno, lo primero que hay que decir, no conozco bien la normatividad respecto a este ente, pero yo lo puedo resumir en 3 parámetros con los cuales uno puede decidirlo. Miren, primero, si es una empresa que tiene contrato laboral con empleados, es el primer parámetro y debería. Segundo, si es una empresa que declara renta y debe deducir costos y gastos para disminuir su base impositiva de renta, debe enviar el documento de soporte de pago nómina electrónica. Si cumple con esos 2 requisitos, debe y está obligada a presentarlos. Ahora, ¿cuándo le tocaría? Le tocaría dependiendo del grupo en que esté. Supongamos que está entre 100 y 250, 101 y 250 empleados, les tocaría el 1 de octubre. Porque como lo explicaba al inicio, el cuadro de estos grupos que aparece en el slide no discrimina sectores de la economía. Lo que está haciendo es agrupándolo por cantidad de empleados. De tal manera que los parámetros iniciales son obligada a declarar renta y está deduciendo sus costos y gastos de nómina, está obligada. Y fuera de eso, dijimos que era y que tiene una contratación con empleados de carácter laboral, tiene que hacerlo. Esos son los 2 parámetros principales. Ya la fecha en que le toque lo ubican dentro del rango. Perfecto, señor Henry, muchas gracias.
continuando con el calendario de implementación, hay un calendario que se llama implementación permanente. Esto simplemente lo voy a explicar de la siguiente manera. Supongamos que estamos en el 2022 y ya todas las empresas están transmitiendo su documento de soporte de pago de nómina electrónica porque ya entraron todas dentro de las fechas obligadas. Pero una empresa se creó nueva por allá en marzo del 2022. Una empresa nueva tendrá, si cumple con los parámetros de que declara renta y va a deducir costos y gastos de nómina, pues está obligada. Segundo, si contrata 1 o 2 empleados, pues también estará obligada. Por consiguiente, una vez entre en constitución y empiece a funcionar y una vez haga el primer pago de abono en cuenta de su nómina, al mes siguiente, perdón, a los 2 meses, y tendrán plazo de 2 meses siguientes para empezar a obligatoriamente presentar este documento de soporte de pago de nómina electrónica. Esto más que todo, el implementación de calendario permanente corresponde a empresas nuevas. Hay otro grupo de empresas que son las empresas que no están obligadas a emitir factura electrónica. Aquí todo el mundo tenía una mala interpretación porque decían, como yo no estoy obligado a emitir factura electrónica, porque dentro de mis temas fiscales o mi característica de como contribuyente, yo no estoy obligado a emitir factura electrónica, pues a mí no me va a tocar nómina. Falso. La nómina electrónica le toca a todos los contribuyentes en Colombia, así no esté obligado a emitir factura electrónica. Solo que para este grupo de empresas, pues les corrieron, bueno, su calendario está un poquito más extenso, está hasta el 31 de marzo del 2022, la habilitación, 31 de mayo del 2022 la obligatoriedad, de tal manera que su primer documento de soporte de pago de nómina electrónica lo estarán presentando en el mes de junio del 2022. Pero en general, todos los contribuyentes que cumplan esos 2 parámetros que acabo de comentar anteriormente deberán cumplir con esta obligatoriedad. Aquí pues simplemente lo traigo como texto, pues simplemente para que sepan que está dentro de la norma. La periodicidad es mensual de manera acumulada y se presenta dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Importante, ¿qué pasa si yo a un empleado le pagué? Salió de vacaciones. Entonces le pagué empezando el mes. Le pagué un saldito de la primera quincena que tenía por una novedad de nómina que faltaba reportar. Le pagué la segunda quincena. Entonces todo eso yo tengo que acumularlo a Henry Barco. Supongamos que a Henry Barco fue el que le pagaron todo eso. Acumulo todos los devengos, sumando devengos de vacaciones, devengo de la primera quincena, devengo de la segunda quincena, y las deducciones de las vacaciones, deducciones de la primera quincena, deducciones de la segunda quincena, lo agrupo, lo acumulo y con eso construyo el documento de soporte de pago de nómina electrónica de Henry Barco del mes anterior y lo presento en el mes siguiente. Es decir, todos los conceptos de devengo y deducciones que bien sean pagados en un mes deben acumularse y presentarse como documento de soporte de pago de nómina electrónica dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. La habilitación. Es muy importante decir que hay que desarrollar este procedimiento. Si las empresas no se habilitan en el SIE, Sistema Informático Electrónico de la DIAN, no van a poder hacer la transmisión en el momento que le toque su obligatoriedad. Entonces es muy importante que sepan hacerlo. Es en la página de la DIAN, es algo muy sencillo, pero por supuesto nosotros como proveedores tecnológicos tenemos la experiencia ya llevamos 3 años trabajando en factura electrónica. Entonces sabemos cómo va a ser este procedimiento, de tal manera que los podemos llevar de la mano. Va a estar dentro de la misma, digamos, plataforma que aparece el sistema de factura electrónica, pero va a haber un campo adicional donde se registra todo lo de nómina electrónica. Allí pues tendrán que registrar la razón social, el NID de la empresa empleadora que está obligada. También deberá asociar su proveedor tecnológico, que es el que le va a hacer el proceso de generación y transmisión. Debe realizar un set de pruebas que deberá demostrar que los software cumplen con todos los requisitos. Eso, y bueno, obviamente todo eso de acuerdo a los anexos técnicos que están establecidos en las diferentes resoluciones. Pero la habilitación tiene que llevarse a cabo. El artículo 15 de la resolución 013 también habla de la validación. Mire, yo he traído tres aspectos importantes que no podemos pasar de largo. Aunque la validación no le corresponde hacerla al empleador, sí es muy importante que consigan un proveedor tecnológico que les garantice la misma validación que la DIAN hace. Es decir, el proveedor tecnológico deberá
tomar la data, como lo explicamos en el esquema técnico, construir el XML, pero adicionalmente deberá generar una validación interna. Es decir, el reporte tecnológico deberá validar todo ese documento antes de mandárselo a la DIAN. ¿Para qué? Para que cuando ya llegue a la DIAN, pues ya va totalmente revisado y la DIAN lo deberá validar sin ningún inconveniente y tendrá usted su application response dentro de los términos que corresponden a una validación correcta. Entonces es muy importante tener en cuenta esa validación. Vamos a nombrar unos puntos que debe contener el documento de soporte de pago de nómina electrónica como un contexto general y un conocimiento. Son muchos los que deben tener, pero queremos resaltar los que creemos nosotros que hacen que ese documento de soporte sea identificado para un empleador. Primero, pues está la denominación expresa. Ojo, la denominación expresa es completa, documento soporte de pago de nómina electrónica. Nosotros, para efectos de las charlas, para efectos de referirnos a este producto, a veces le decimos nómina electrónica, pero en realidad no es una nómina electrónica. Es un documento soporte de pago de nómina electrónica y ese es el nombre correcto con el cual debe transmitirse este documento. Debe tener toda la identificación tributaria del empleador o la empresa obligada, como es la razón social completa, el NIT. También debe tener los datos del beneficiario. Recuerden que si, por ejemplo, ACH es el empleador y tiene 200 empleados, pues esos 200 empleados uno a uno debe tener el nombre completo, la cédula completa y de ahí en adelante todos los conceptos de devengo y deducciones de cada uno de ellos. Este documento de soporte de pago de nómina electrónica también tiene un código único, como también lo tiene el de la factura electrónica. El de la factura electrónica es CUFE, código único de factura electrónica, y el de la nómina es CUNE, código único de nómina electrónica. Esto lo que le garantiza a la DIAN es una inequívoca revisión y consecución de estos documentos en el momento de referenciarlos. Por otro lado, debe tener número consecutivo dicho documento. Aquí vale la pena aclarar nuestra recomendación que la dejamos sobre la mesa, pues si todas las empresas a bien lo puedan considerar, es como el documento es un documento interno, la DIAN en este caso no está obligando a que las empresas saquen una resolución de numeración autorizada por la DIAN como si lo hace con la factura electrónica, en este caso no aplica. Ustedes pueden colocar la numeración que consideren, pero aquí la recomendación es que utilicen una muy buena mnemotecnia, una mnemotecnia donde ustedes dentro de 10, 5 o 6 años, qué sé yo, ustedes quieran ir a buscar un documento de soporte de pago de nómina electrónica a un empleado, pues les sea mucho más fácil identificarlo, conseguirlo y publicarlo. Más adelante vamos a ver dentro de los aspectos relevantes que la resolución solicita que el almacenamiento de todos estos documentos debe ser de acuerdo a una normatividad. Más adelante la vemos y le voy a explicar por qué es tan relevante eso. Pero el consecutivo podría ser el año 2021, el mes 01, pueden colocar si tienen prefijos, empresas tienen diferentes sucursales, pueden colocar la sucursal A, B o C y luego colocar el código del empleado o parte de la cédula del empleado o un número consecutivo que ustedes quieran, pero ya al final como para identificarlo. Es decir, creo que consta entre 13 y 16 dígitos, si mal no estoy, entonces tenemos una gran cantidad de campos para jugar con una muy buena mnemotecnia. Esa es una recomendación. Otro de los puntos claves, pues por supuesto, están los conceptos de vengados. Clave aquí. Miren, hay empresas que manejan cualquier cantidad de conceptos, incluso hay unos que son muy del sector, muy sui generis de esas empresas. Aquí podemos ver empresas del sector petrolero, del sector de salud, de bienes y servicios, etcétera. Van a tener una cantidad de vengos. Todos y cada uno de esos devengos que están ustedes relacionando dentro de su nómina como concepto son los que tienen que ir relacionados dentro del XML al construir el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Lo mismo pasa con los conceptos deducidos. Deducciones de ley, EPS, pensión, fondo de solidaridad, retención en la fuente sobre salarios, tienen de pronto descuentos de préstamos, todo lo que ustedes tengan debe ir ahí relacionado para construir el XML. Recuerden que la sumatoria de todos los conceptos de devengos van a ser lo que ustedes con interfaz están llevando a su contabilidad como gastos de personal.
Y así que la sumatoria de esto debe ser igual al total que ustedes están interfazando en su contabilidad, que a su vez están reportando a impuestos para que hagan la declaración de renta como pago de esos gastos de personal. Debe tener una alineación y una conciliación perfecta. De lo contrario, van a tener serios problemas porque la DIAN sí va a ir acumulando y va a ir cruzando eso con sus declaraciones de renta. Debe tener el total a pagar del empleado, pues que como todos sabemos el neto a pagar del empleado es la diferencia entre los devengos y las deducciones. Todo esto debe estar condicionado y construido de acuerdo a los anexos técnicos que la DIAN adjuntó dentro de la resolución 013. También se debe colocar el medio de pago. Miren que si yo estoy colocando el medio de pago, se supone que cuando yo lo voy a transmitir a la DIAN, pues yo ya debo haber pagado. Hay empresas que, por ejemplo, no pagan la quincena el 30 o el 31 del mes, sino que la pagan el primero o el segundo o el 2 del mes siguiente. Puede pasar que así lo hagan. Puede ser que esa sea su costumbre, puede ser que así ya lo tengan establecido. Pero cuando ustedes vayan a construir el soporte de pago de nómina electrónica dentro de los 10 primeros días hábiles siguientes, tendrán que decir que usted le quedó su nómina de todo el mes anterior, pero la pagó el 2 o el 1, porque tiene que decir el medio de pago y la fecha en que se pagó. Debe tener también la fecha y hora de generación. Esa fecha y hora de generación también vale la pena aclarar, por eso traigo estos puntos simplemente como para hacer unas aclaraciones. La fecha y hora de generación no es la fecha en que yo liquidé mi primera quincena y mi segunda quincena o mis vacaciones, no, esa no es. La fecha y hora de generación es del documento que yo voy a procesar, a generar en XML para transmitírselo a la DIAN. Eso es clave pues, porque debe estar dentro de los 10 días siguientes al periodo que yo voy a reportar. Este documento de soporte de pago de nómina electrónica debe tener una firma digital, en este caso el empleador, que es el que paga. Como todos sabemos, la DIAN ya ha venido trabajando hace mucho tiempo todas las declaraciones de IVA, renta, etcétera, electrónicamente y todas tienen una firma digital. Pues por supuesto, para estos documentos que la DIAN ha desmaterializado hoy en día, como es la factura electrónica y la nómina electrónica, pues también debe tener una firma digital. ¿Por qué? Pues porque la firma digital lo que garantiza es una autenticidad y una integridad de esos datos que van electrónicamente. Y obviamente pues también van a generar un no repudio para cuando la DIAN está recibiendo estos documentos. Por último, pues también debe tener la razón social y el NID del proveedor tecnológico cuando las empresas deciden hacerlo a través de un tercero. Entonces también deberán decir que ese tercero es el que le está transmitiendo su información. Aspectos relevantes. Bueno, importante. Decirles que el contenedor electrónico es el famoso Attached Document sobre el cual van a ir condensados todos los documentos de soporte de pago de nómina electrónica. Si una empresa tiene 1000 empleados, esos 1000 empleados corresponden a 1000 documentos de soporte de pago de nómina electrónica, que son 1000 XMLs construidos de acuerdo a los anexos técnicos. Esos deben ir dentro del contenedor que se le va a entregar a la DIAN, porque la DIAN no va a recibir, si no es a través de ese Attached Document, la DIAN no lo va a recibir porque esa es la estructura que tiene para comunicarnos vía web service con la DIAN. Vamos a hablar de la conservación. Miren, la conservación es algo importante, les decía yo, porque esto debe estar de acuerdo a la norma tributaria, el artículo 632 del Estatuto Tributario y de acuerdo al artículo 46 de la Ley 962 del 2005, que a su vez fue modificado por la reforma tributaria 1819 en su artículo 304. Pero también le dicen, ojo, usted me tiene que conservar toda esa información, esos documentos, según lo indicado en los artículos 12 y 13 de la Ley 527.199. Vamos a ver de qué trata eso. Primero de todo, lo que se refiere al Estatuto Tributario, el 632, se refiere a que todos los documentos soporte de deducciones fiscales deben conservarse por un periodo de 5 años. Eso es lo que dice el 632. Pero vamos a ver qué dice el 304 de la Ley 1819. Este dice que además de, que aunque existe el 632 diciendo que debe conservarse por 5 años, también le dice que si usted su declaración de renta quedó en firme dentro de 2 años, 3 años, pues durante ese periodo puede conservarlos. Es decir, usted tiene dos cosas. Lo conserva por el tiempo que prescribe la declaración de renta o queda en firme, o los puede conservar por 5 años, como lo dice el Estatuto Tributario.
Eso es desde el punto de vista tributario. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la Ley 527 de 1999. Esta Ley 527 se refiere a la Ley de Contratación, a la Ley de Contratación, al Archivo General de la Nación, discúlpenme. La Ley 527, que corresponde al Archivo General de la Nación, dentro de sus artículos 12 y 13, nos coloca unos parámetros explícitos de cómo se deben conservar los documentos electrónicos y cómo se deben publicar esos documentos electrónicos cuando un ente gubernamental nos exija a través de una inspección tributaria. Es clave tenerlo eso, no es guardar un XML por guardarlo, no es guardar una representación gráfica por guardarla, hay que hacerlo de acuerdo a los parámetros de la ley. Importante tener esa como aspecto relevante. Otro aspecto relevante, y este sí es, creería yo, demasiado delicado y muy importante, es lo que corresponde a la ley 18, que corresponde a los artículos 17 y 18 de la ley 581 del 2012. Hagamos un recorderis de la ley 1581. Recuerden que la ley 1581 es la que corresponde a VEAS Data, a todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos personales. Como esta información del documento de soporte de pago de nómina electrónica corresponde a información sensible, diría yo, de los empleados de una empresa, pues por supuesto porque está un nivel salarial, un nivel de ingresos, hay un tema de deducciones que tiene que ver con la dignidad humana, pueden haber embargos, pueden haber deducciones de préstamos, etcétera, que a nadie le interesa conocer la vida personal de los demás. Y por supuesto por el tema de seguridad, sí, seguridad en general, el tema de los ingresos deben ser muy confidenciales. Entonces, en esa resolución 013, si ustedes vieron el proyecto, cuando salió el proyecto de nómina electrónica, no había nada de Habeas Data. En la 013, en la 13 de febrero ya incluyeron temas de Habeas Data porque muchos de los proveedores tecnológicos y muchos contribuyentes levantaron la mano y dijeron, ¿cómo así? Vamos a estar transmitiendo información de nuestros empleados, pero eso es información sensible y de tratamiento de datos personales. Entonces, clave eso. Nosotros, por ejemplo, y me disculpan que hablen en nombre propio, pero quiero hacer un énfasis por qué nosotros decidimos invertir más recursos en nuestra plataforma. Lo estamos trabajando de una manera encriptada, tenemos canales muy seguros de transmisión de esta información. Nuestra información procesada en los XML tiene credenciales para acceder y descifrar esos XML que no la tienen todos nuestros ingenieros, solo la tiene el arquitecto de nuestra solución. ¿Y por qué la debemos tener? Pues porque en algún momento esa data en XML tendremos que traducirla pues para darle una información a ustedes como clientes de nosotros o cuando un ente gubernamental quiera así conocer funcionalmente esa información que está en XML. Pero debe tener un tratamiento estrictamente confidencial, estrictamente de seguridad de la información. De lo contrario, pues la compañía, ustedes, como superior tecnológico, pueden meterse en graves problemas porque son responsables y encargados del tratamiento de esos datos personales de los empleados que se están trabajando allí. Es muy importante considerar eso en el momento de contratar un proveedor tecnológico. También un proveedor tecnológico que les garantice a ustedes que tiene cómo soportar esa integridad y esa confidencialidad de esa información. Dentro de los aspectos relevantes también está la periodicidad, lo volví a recalcar, simplemente para que sepan que es de manera mensual, de manera acumulada. No es que si yo cada vez que hago una liquidación de una quincena tengo que reportarlo, no. Entonces lo tengo ahí como clave. CUNE, el Código Único de Nómina Electrónica, también es un aspecto relevante. Debe construirse muy bien un CUNE para poder que la DIAN lo reciba, lo valide y no sea rechazado. Ese CUNE pues lo construyen los proveedores tecnológicos en el momento de construir el XML. Y por último, pues, cuando las empresas contraten a otros terceros para hacer su transmisión, en este caso los proveedores tecnológicos, pues es muy importante que se deban reportar también todos los datos de este tercero, que son los que están representando a la empresa empleadora obligada. Dentro de los procesos electrónicos que la DIAN ha implementado hace bastante, empezando también con la factura electrónica hace 3 años y más, la DIAN entiende que pueden haber problemas técnicos. Pueden haber problemas técnicos de cara a la DIAN, porque ellos tienen una infraestructura y unas bases de datos que tienen que administrar. La DIAN puede tener problemas técnicos, como también lo puede tener el empleador o como también los puede tener el proveedor tecnológico. Entonces la DIAN dice, miren,
vamos a dejar dentro de la reglamentación que va a haber una contingencia. Lo mismo pasó con factura electrónica. La contingencia puede ser de cara a la DIAN, como lo vemos aquí, o puede ser de cara al sujeto obligado o al proveedor tecnológico. En los dos casos, nosotros tenemos, una vez se restablezca esa contingencia, tendríamos 48 horas para transmitir esa información que dejó de transmitirse dentro del tiempo indicado para hacerlo. Entonces, si es por parte de la DIAN, pues la DIAN simplemente me imagino que emitirá un comunicado, publicará en su página de la DIAN, donde dirá que en este momento la DIAN tiene una contingencia y no puede recibir los documentos soportes de pago de nómina electrónica. Con que nos digan eso, entonces uno, ok, ya no lo puedo transmitir, espero. Cuando la DIAN diga, hemos restablecido la contingencia, ya pueden emitir sus documentos de soportes de pago de nómina electrónica. A partir de ese momento, todos los contribuyentes tienen 48 horas para hacerlo. Si es de cara al empleador o al proveedor tecnológico, pues tendremos que notificarle a la DIAN, señores DIAN, miren, yo en este momento tengo problemas técnicos, no a nivel de detalle, pero sí a explicarlos, decirles que entra en contingencia y que una vez restablecida la contingencia les notificará. Supongamos que estamos dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Recuerden que yo tengo 10 días para presentarlo. Es decir, yo cerré, hagamos de cuenta que estamos ya presentando ahorita en junio. Yo cerré el 31 de mayo mi nómina y empecé a construir mis XML, documentos de soporte de pago de nómina electrónica de todos mis empleados de mayo. Y estoy el 1 de junio, 2 de junio, 3 de junio, 4 de junio, no he podido, 5, 6, 7, 8, y hoy 9 de junio, ya no 10, porque hoy es 10, hoy es mi obligatoriedad. Yo tendría que reportarle a la DIAN el 9 de junio o el 10 de junio, a más tardar el 10 de junio, decirle que ya entré en contingencia y que a partir del momento yo le notificaré cuando he restablecido mi contingencia. Ya pasó el 10, 11, 12, 13, 14, estamos en el 15 de junio, el martes, y yo ya restablecí mi contingencia, el empleador o el proveedor tecnológico. Entonces le notifico a la DIAN, señores DIAN, yo ya corregí mi problema técnico, restablezco mi contingencia y a partir de ahí tengo 48 horas para reportar este documento. Eso quiero que lo tengan claro porque a pesar de que tenemos 10 días de gabela para procesarlo, puede pasar que tengamos problemas técnicos. Cualquier cosa puede presentarse. Rápidamente, y me disculpan que tenga que hacerlo, pero pues debo hacerlo, que quiero que sepan quién es Dispapeles, quién les está a ustedes explicando esta charla, quién les está dando estas recomendaciones. Pues Dispapeles es una empresa de más de 50 años ya, porque cumplimos 50 años en el año pasado, en el 2020, con pandemia y todo. Cumplimos 50 años, es una empresa colombiana, está presente en 20 ciudades del país, las principales. Además de ser un proveedor tecnológico, también tenemos productos del sector real. Por consiguiente, tenemos más de 70.000 metros cuadrados en infraestructura, bodegas, plantas de procesamiento. Tenemos 25.000 clientes en todo el país y tenemos más de 1.500 de ellos son de factura electrónica actualmente. Tenemos presencia en Sudamérica, en Ecuador, en Quito y Guayaquil, y en Centroamérica, en Guatemala y Salvador, como empresa del sector real, como lo que nació en Dispapeles, una empresa comercializadora de diferentes artículos de artes gráficas y mercado empresarial e institucional. Aquí en Colombia somos más de 1.000 empleados en todo el país. Dentro de la unidad estratégica están la BPO, que es la unidad de negocio a la que pertenece el equipo que estamos presentando hoy esta charla de colaboración electrónica. Ha sido una compañía pionera en servicios de procesamiento de data y impresión digital. Es una empresa muy sólida. En los últimos años estábamos por alrededor de los 400.000 millones de pesos de ventas anuales. Es una empresa que siempre está dentro de las 400 más grandes del país, según las revistas económicas, cada año. Atendemos más de 400 municipios de manera indirecta. Hay muchos que son de manera directa. Con nuestras 6 principales regionales en las principales ciudades capitales de Colombia. Tenemos 5 plantas para el procesamiento de datos. Recuerden que hace mucho tiempo, pues antes de que llegara el email, a nosotros nos llegaba la correspondencia en sobres, ya sean extractos bancarios, facturas, etcétera. Nosotros imprimíamos los impuestos distritales, municipales o departamentales o nacionales, también nos llegaban impresos, pues eso nosotros lo hacíamos a través de 5 plantas descentralizadas. En general, pues tenemos 3 unidades estratégicas de negocio, la industria gráfica, que fue con la que nació Dispapeles hace 50 años, donde tenemos
cualquier cantidad de insumos, equipos y sus materias primas para todo lo de artes gráficas. Tenemos el mercado empresarial institucional que tiene que ver con productos para cualquier sector de la economía del país, educación, salud, industria, servicios, todo lo que tiene que ver con útiles de oficina, aseo, elementos de protección personal, etcétera. Y está nuestra unidad de colaboración electrónica, que es la que está dentro del BPO, con nuestros productos que ya presentamos al inicio de la charla, con el ecosistema que tenemos parecido al de la DIAN, con factura electrónica, la nómina electrónica, el documento de soporte en adquisición, el factoring electrónico, y pues tenemos unas alianzas con unas pasarelas de pagos para darle valor agregado a la factura electrónica a nosotros, para que nuestros clientes tengan ese botón de pagos y puedan hacer mucho más eficientes sus recaudos a través de unos pagos más automatizados. Así como también en el factoring electrónico estamos autorizados como proveedor tecnológico para hacer los registros de eventos en el Radiam y estamos aliados con algunos sistemas de negociación electrónico para que las empresas que deseen fondearse pues puedan tener una variedad de oferentes en tasas de descuento de sus facturas y ellos pueden escoger las que más les convengan. Ratificarles. Mire, Dispapeles es una empresa certificada 9001 desde hace más de 6 años en nuestro proceso de BPO. Es una empresa que cumplimos con altos estándares de calidad en la documentación, en el manejo de la información y confidencialidad de la información. Y tenemos la certificación 27001 sobre el sistema de seguridad de la información. Tenemos altos estándares también y gran infraestructura tanto de seguridad física y lógica. Tenemos controles de accesos perimetrales, tenemos implementado un Security Operating Center en temas de ciberseguridad. La empresa, el famoso SOC, que los que conocen algo de ingeniería pues pueden interpretarlo como el SOC. Lo hemos hecho precisamente para garantizarle a nuestros clientes, primero, una continuidad de nuestro negocio, una seguridad de nuestro negocio y pues prestarles el mejor servicio. Agradecerles inmensamente este espacio, disculparme por tener que hablar al final un poquito de Dispapeles, pero el objetivo central era que ustedes pudieran llevarse una charla de la experiencia que hemos tenido nosotros como proveedores tecnológicos y de la experiencia como empresa del sector real en la implementación de todos estos productos desmaterializados que la DIAN ha venido dando para ejercer un mayor control fiscal electrónico. Dispapeles, arrancamos el proyecto piloto de nómina electrónica el 24 de mayo, fue la primera reunión con el director de la DIAN, el doctor Junco, con Luis Hernando Valerio y también con Mario Márquez, que es el gerente de facturación electrónica. Se arrancó el 24 de mayo. El día de antes de ayer hicimos la segunda sección, ya nos dieron la URL a todos los proveedores tecnológicos que estamos inscritos para empezar a hacer pruebas piloto con la DIAN, de tal manera que esto va avanzando muy rápido. No debemos dejarnos coger ventaja porque de seguro el 1 de agosto va a estar el ambiente productivo de la DIAN dispuesto para que las empresas empiecen a habilitarse. Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud o pregunta que tenga toda la audiencia. Muchas gracias, Henry, por toda la información que nos compartes el día de hoy. Las preguntas que ustedes nos dejaron dentro de nuestro chat, entonces vamos a proceder a atenderlas con nuestro aliado y les vamos a compartir las respuestas al correo electrónico que registraron y pues para conocimiento de pronto de todos los interesados. Posterior las vamos a publicar también en nuestro centro virtual para que las puedan aquí consultar. Les agradecemos a toda la audiencia su participación, su tiempo, su disposición. Les recordamos que ACH Colombia cuenta con SOI como la plataforma tecnológica para liquidar los aportes de seguridad social y hoy en alianza con Dispapeles podemos ofrecer la implementación de la nómina electrónica. Muy amables y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Henry. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego.